Buen día, chicos. El día de hoy vamos a trabajar en el tema de hidrocarburos lineales o alifáticos para hacer un resumen general. Para ello, recordemos que los hidrocarburos, como su nombre lo indica, vienen a ser un tipo de compuestos orgánicos que están formados principalmente por carbono e hidrógeno, ¿sí? Y para ello existen diferentes formas de organización de estos hidrocarburos y también el enlace que estos presenten. Por ello su clasificación, ¿sí? Tenemos los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos vienen a ser los hidrocarburos más sencillos al presentar lo que viene a ser un enlace saturado, ¿sí? O también lo que indicaría que es un enlace de tipo simple, ¿sí? Haciendo referencia a ello, recordemos también que la fórmula general para poder, en este caso, detectar o determinar los alcanos viene a ser CnH2n más 2. Y recordemos que N viene a ser el número de carbonos, ¿sí?, que vamos a tener en nuestra fórmula. Entonces, con diferencia a los alcanos, los alquenos ya vienen a ser hidrocarburos con un enlace de tipo insaturado, pero la diferencia radica en que este enlace insaturado va a ser un doble enlace específicamente, ¿sí? Y para poder, en este caso, calcular o determinar los alquenos lineales, va a utilizar la fórmula CnH2n, ¿sí? Recuerden que N es el número de carbonos. Vayan observando la diferencia, ya no presenta dos hidrógenos, en este caso con referencia a alcanos. Voy por el tercer grupo de hidrocarburos, que son los alquinos, y también presentan enlace insaturado, pero este enlace insaturado, para que se diferencie al de los alquenos, debe ser un triple enlace, ¿sí? Y este triple enlace se desarrolla entre carbono y carbono, y la fórmula que debe aplicar es CnH2n-2, ¿sí? De esta manera, recuerden que la fórmula general que estamos aplicando es cuando presenta únicamente un doble enlace en el caso de alquenos o un triple enlace en el caso de alquinos, porque caso contrario tenemos que contar las valencias que tiene el carbono y también cada valencia del hidrógeno, ¿sí?, para poder completar. Ahora, también algo que quiero recordarles y que vi que era notorio es en cuanto a la nomenclatura, ¿sí? La nomenclatura, recordemos que va a tener en los tres casos lo siguiente, ¿sí? Entonces, vamos a tener lo que vienen a ser prefijos de cantidad que indican cuántos carbonos voy a tener en la fórmula, y el tipo de enlace, eso es lo que prevalece, ¿sí? Entonces, según los prefijos, recuerden que vamos a tener los de carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 en adelante, ¿sí? Y el prefijo de cantidad nos indica, ¿no? Entonces, si se trata únicamente de un hidrocarburo que presente un carbono, el prefijo, recuerden, era med, ¿sí? En 2 carbonos el prefijo era et, en 3 carbonos el prefijo era prop, en 4 el prefijo era but, en 5 el prefijo era pent, en 6 el prefijo era ex, en 7 el prefijo era ep, en 8 el prefijo era oct, en 9 el prefijo era non y en 10 el prefijo era dec, ¿sí? Para ello, ahora voy con los sufijos, es decir, las terminaciones, ¿sí? Pero para ello voy a tener lo siguiente. El sufijo, si se trata de alcanos, ¿sí?, recuerden que la terminación va a ser an. Si se trata de alquenos, la terminación va a ser eno, y si se trata de alquinos, la terminación va a ser ino. Ahora, cuando nosotros desarrollábamos estas fórmulas, sí, teníamos el primer alcano que se viene a denominar metano, ¿sí? Pero si nosotros desarrollábamos el primer alqueno,
no tenía el del carbono 1 ni tampoco el alquino, porque recuerden que eran fórmulas que no se las podía desarrollar, ¿sí? Luego de ello ya tenemos el de 2 carbonos. Ahí sí yo podía aplicar mis fórmulas generales para obtener, en este caso, les voy a hacer el ejemplo, tener el alcano de 2 carbonos que era C2H6 y este ya se denomina etano, ¿sí? El alqueno de 2 carbonos era el C2H4. Estoy aplicando la fórmula, tengo 2 carbonos y multiplico 2 por 2, 4. Este recibe el nombre del eteno. Y tengo ahora el alquino de 2 carbonos que es C2H2. Apliqué la fórmula, carbono 2, hidrógenos 2 por 2, 4 menos 2 da 2. Y este viene a ser el etino, ¿sí? Ahora, si yo aplico el de 3, obviamente voy a aplicar nuevamente la fórmula y este se llamará propano, porque es un alcano, el propeno porque es un alqueno y el alquino será un propino, ¿sí? Aplicando la fórmula voy a obtener el compuesto, ¿sí? Observen las terminaciones. Si calculo ya el de 4 carbonos, este será el butano, al ser un alcano. Aquí tendré el buteno en los alquenos y en los alquinos tendré el butino, ¿sí? Ojo que el sufijo o la terminación es lo que hace la diferencia y obviamente también la fórmula que no va a ser la misma, ¿sí? Y lo mismo pasaría con el de 5, 6, en adelante números de carbonos. Entonces, lo que quiero que quede claro es que tendremos siempre para todos los prefijos de cantidad. Recuerden que el de un carbono solo aplica en los alcanos, en alquenos y alquinos no los tenemos, pero en adelante sí podemos desarrollar ya las fórmulas y utilizar el prefijo de cantidad y el sufijo dependiendo qué tipo de hidrocarburo sea, ¿sí? Luego de haber explicado esta parte de la nomenclatura, hablemos también un poquito de lo que vienen a ser las propiedades físicas, ¿sí? El estado en el que se encuentran. Recuerden que todos aquellos que vienen a ser hidrocarburos que tengan bajo peso molecular, es decir, más o menos desde el carbono 1 en el caso de los alcanos, ¿sí? Alquenos como inician desde el carbono 2 y alquinos también desde este carbono 2, más o menos hasta el carbono 4, todos estos vendrán a ser hidrocarburos en forma de gases, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen bajo peso molecular y obviamente esto hace que las moléculas, sí, tanto de carbono e hidrógeno, no se encuentren muy agregadas, muy unidas, ¿sí? Luego de ello, ya a partir del 5 carbono hasta el carbono 16, en este caso vendría a ser el hexadecano, el hexadeceno y el hexadecino. Estos en adelante ya vendrían a ser desde el carbono 5 al carbono 16 en estado líquido, ¿sí? Y del carbono 16 en adelante, ¿sí? Vamos a tener ya hidrocarburos que vienen a estar en estado sólido, ¿sí? Entonces esa viene a ser la principal característica en cuanto a las propiedades físicas y en qué estado se encuentra. También hablando del punto de fusión y punto de ebullición, recordemos que justamente estos puntos de fusión y ebullición son bajos, ¿sí? Si también tenemos poca cantidad de carbono, pero si siguen aumentando ya el número de carbonos e hidrógenos, necesitamos mayor punto de ebullición y mayor punto de fusión, ¿sí? Para que cambien de un estado a otro. Recuerden que el punto de fusión viene a ser cambiar un hidrocarburo de un estado que tenga sólido, cambiarlo a un estado líquido, y el punto de ebullición, la temperatura que necesito para que estos hidrocarburos que están en estado líquido pasen a un estado gaseoso, ¿sí? Otra característica de todos estos hidrocarburos alcanos, alquenos, alquinos, es que son insolubles en agua, ¿sí? Y obviamente son solubles en compuestos como vienen a ser orgánicos, también el éter, el alcohol, el tetracloruro de carbono, ¿sí? La acetona que ya hemos visto, y justamente facilitan que se disuelvan, ¿sí? Ahora, también al hablar de estos
hidrocarburos ya hemos visto, ¿sí?, las propiedades químicas, y quiero resumir que casi todos los hidrocarburos cumplen con las mismas propiedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente al tener la misma estructura, es decir, la presencia de carbono e hidrógeno, hace que reaccionen de forma similar, ¿sí? Entonces, en cuanto a las propiedades químicas, así como las propiedades físicas que ya nombramos, estas propiedades químicas también van a ser la combustión, ¿sí? Recuerden que la combustión consiste en haber quemado algún alcano, algún alqueno, algún alquino, y al final lo que voy a tener, es decir, si tengo aquí el hidrocarburo, lo someto a calentamiento, o en este caso tuvo reacción con el oxígeno del aire y también se somete a calentamiento, siempre va a dar dióxido de carbono y agua, al ser una combustión completa, ¿sí? Y siempre hay que igualar la reacción para que justamente ya se encuentra de forma equilibrada. También vamos a tener la segunda reacción, que viene a ser la halogenación. Y la halogenación es tratar asimismo a los hidrocarburos, ya sean alcanos, alquenos, alquinos, ¿sí? Tratarlos en este caso con ácidos hidrácidos, que vienen a ser el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido iohídrico, que son los principales, y obviamente esto va a producir lo que viene a ser los haluros de alquilo, es decir, voy a tener aquí el radical alquílico y acompañado de un halógeno, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el C2H5, ¿sí?, con el cloro, viene a ser el cloruro de etilo, ¿sí? Entonces aquí está el radical y obviamente acompañado del halógeno, que ya viene a ser alguno de ellos, ¿no? Y en algunos casos sobrarán hidrógenos o directamente se incorporan a la reacción, pero siempre lo que voy a obtener aquí es haluros de alquilo, ¿sí? Ahora, otra reacción que puede ocurrir viene a ser la deshidrogenación, ¿sí? Deshidrogenación quiere decir quitar hidrógenos, ¿no? Como su nombre lo indica. Entonces, ¿a qué hidrocarburos voy a tener aquí? A hidrocarburos que pueden ser de los siguientes tipos: alcanos, o también pueden ser alquenos, ¿sí? ¿Para qué? Para que en este caso quitemos hidrógenos, restemos hidrógeno, y lo que nos va a producir, si tengo alcanos y quito hidrógenos, me dará alquenos, ¿sí? Si aquí tengo alquenos y quito hidrógenos, me dará principalmente alquinos, ¿sí? Pero también puede ocurrir otro tipo de reacción, la hidrogenación o adición, ¿no?, que ya le conocíamos, es lo contrario a la deshidrogenación. ¿Qué quiere decir? Es aumentar, en este caso, hidrógenos, ¿sí? ¿En qué consiste? En que yo puedo tener en cambio aquí un alquino o un alqueno, ¿sí?, y hacer que se produzca la reacción de hidrogenación. Recuerden que puede ser en presencia de platino, paladio, y esto me va a formar, en el caso de los alquinos yo puedo formar un alqueno, o voy a tener un alcano si es una hidrogenación total, y en el caso de alquenos únicamente voy a formar alcanos, ¿sí? Aquí está hecho un resumen de todo lo que hemos visto en cuanto a hidrocarburos lineales o alifáticos. Recuerden también que para desarrollar las fórmulas, ¿no?, de estos alquinos, alquenos y alcanos, se ha utilizado tres tipos de fórmulas principalmente, y voy a utilizar, por ejemplo, un alquino para darles justamente un resumen básico de las fórmulas que hemos aplicado. Utilicemos al propino, ¿sí? Como su nombre lo indica, va a ser un alquino que va a tener 3 carbonos, ¿sí?,
3 por 2, 6, menos 2, en este caso 4. Esa es la fórmula, y recuerden que la fórmula que acabo de escribir es la fórmula molecular. Si me pide que realice la fórmula abierta o desarrollada, es la que utilizo directamente todos los enlaces, ¿sí? Y también indico qué elementos están formando a este compuesto. Esa es la fórmula desarrollada. Si hago la fórmula semidesarrollada, es aquella que me permite observar únicamente los enlaces que existen entre carbón y carbón. Es decir, que voy a recoger de esta manera, ¿sí?, los enlaces entre carbono e hidrógeno, y esta es la semidesarrollada. Y si aplico la de esqueleto, recuerden que se hace de forma de zigzag y cada punto viene a ser un carbono. Tengo 3 carbonos, pero si lo dejo de esta manera es un alcano. Si coloco un doble enlace es un alqueno, pero aquí me indica que es un alquino y debería ir un triple enlace, ¿sí? Entonces tenemos fórmula molecular, fórmula desarrollada, fórmula semidesarrollada y la fórmula de esqueleto. Espero que este tema haya quedado comprendido para que lo puedan aplicar. Que tengan un buen día.